El día de hoy, 11 de enero del 2024, voy a referirme a la necedad y terquedad de López de defender la corrupción que practica con todos sus hijos y últimamente con la denuncia que hizo Loret de Mola sobre su hijo Gonzalo, al que lo conocen como el Bobit, y en donde lo acusa de realizar contratos a modo con sus amigos, concesiones del Tren Maya, por ejemplo, para venderles material pétreo, o sea, la grava que va en las vías del ferrocarril del Tren Maya, así como el flete, el traslado. Y ello comprobado porque Loret exhibió grabaciones de audio que son contundentes, demuestran que son unos corruptos, López y sus hijos, porque para que haya un corrupto debe haber un corruptor, y en este caso es el padre de los hijos. Y para estar en contexto me permito externar la defensa que hizo López respecto de su hijo, diciendo que Loret era más corrupto y que lo estaba esperando para permutar los bienes, que se iba a rayar, y una serie de estupideces e imbecilidades a las que López tiene acostumbrado a sus paleros así. Casi al término de su conferencia matutina del 10 de enero, López Obrador fue cuestionado sobre el reportaje presentado por Loret de Mola que expone el supuesto tráfico de influencias de Gonzalo Bobby López Beltrán, su propio hijo. Ante la mención de dicho reportaje, el presidente no perdió la oportunidad para emitir su opinión sobre el periodista. No es Loret de Mola, o sea, es muy corrupto Loret de Mola, muy corrupto. Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío en muy buenos términos, un emplazamiento, ese es el término, de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho, pero me voy a rayar. Bueno, López es un personaje hipócrita, cínico, desvergonzado, y además es un ruin, es un personaje siniestro, porque lejos de demostrar la inocencia de su hijo Bobby, de que no es favorecido por él como presidente de la República para otorgar contratos sin licitaciones, contratos a modo a favor de sus amigos, López se pone a enseñar el cobre, o sea, a tratar de descalificar a Loret con propuestas demasiado bobas, infantiles, futiles, sin ninguna trascendencia, como es el caso de retarlo a que hagan permuta de sus bienes. Eso demuestra simplemente que López está reconociendo que es un presidente fracasado, que las funciones de presidente no lo facultan para andar haciendo apuestas o concursos que desde luego son una forma de eludir la corrupción que López practica con sus hijos. Es decir, el nepotismo de favorecer a sus familias con contratos a sus amigos, concesiones directas, sin licitación, y todo contrario a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Federal. Es decir, que López, en los estertores de su agonizante desgobierno,
pues ya las dio. Ya resultó que es un puñal, porque le gusta besar a los hombres y que lo besen, y que además siente cariño y amor por todos los hombres. Aunque en una opinión que externé el día de ayer, 10 de enero del 2024, eso es lo de menos, porque López está protegido por el artículo 1 de la Constitución Federal, de que nadie puede ser discriminado por inclinaciones sexuales. Pues en el caso de López, pues si le gusta el pan con atole, pues se lo trague. Eso es lo de menos. Lo importante es que López ya desmistificó, ya denigró el cargo de presidente de la República, pues ante su necedad, ante su estulticia de imponer un sistema de gobierno comunista como el de Venezuela, pues los únicos argumentos de que echa mano es de la diatriba, de la denostación, de la descalificación, del insulto en contra de periodistas como Loret, que lo único que hace es comunicar porque es su profesión. Y la verdadera debilidad de López y el verdadero talón de Aquiles de López es que es un verdadero pendejo, porque López debería de demostrar la inocencia de él y de sus hijos. Son unos tipos huevones, parásitos de su padre, que nunca han trabajado. Y bueno, es la herencia de López. López nunca trabajó, fue un tipo flojo, irresponsable. Llegó a la presidencia por cosas circunstanciales, como llegó Hitler, por ejemplo, y desafortunadamente utiliza el circo mañanero para llenar de saliva el atril presidencial y hacer una defensa muy mediocre, una defensa pues que realmente no convence más que a sus paleros y los hace reír y se enaltece su ego narcisista. Pero López está exhibido de los peores defectos que puede tener un ser humano, como es el de ser joto y además el de ser corrupto y no tener vergüenza ni dignidad, además de que es un mitómano, es un tipo que miente cada vez que respira, 92 veces por cada mañanera, según medición de Luis Estrada. Y además López tiene una verdadera incongruencia. Por un lado, niega que su hijo sea corrupto y se va por la tangente echándole la culpa a Loret, que él es corrupto porque hizo dinero de su profesión. Pero lo fundamental es que López, en un circo que tuvo hace aproximadamente 3 años, manifestó que los negocios jugosos los hacen dentro del gobierno, pero que el presidente está enterado de todo y que no es cierto que los colaboradores lo engañan. No, el presidente siempre está pues bien enterado de los negocios jugosos de corrupción, y en este caso pues López está dándose machetazo de espada él mismo, y para comprobarlo me permito exhibir sus declaraciones así. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita.
o es cómplice o se hace de la vista gorda. Bueno, en este último caso, pues es un cómplice, es un alcahuete de las corrupciones de sus hijos. Pues el artículo 221 del Código Penal Federal establece que el nepotismo se da cuando una persona por sí o por intermediación de un funcionario utiliza a ese funcionario para dar favores a sus familiares o amigos, sin tener las facultades para ello. Pero aquí lo importante, pues, y es mi conclusión, es mi comentario, es de que López está, como dicen, cagado como el palo de las gallinas. Es puto. Ya declaró, confesó que le gustan los hombres, que le gusta besar. Ya confesó también que él es corrupto porque está enterado de todo lo que pasa a su alrededor y que nadie le puede mentir porque él está enterado. Y finalmente, pues es un mentiroso porque prometió dar salud como la de Dinamarca y luego mejor que Dinamarca y finalmente la mejor del mundo, y salió con su domingo 7 de una megafarmacia que es una bodega en donde está haciendo demagogia pura, porque en primer lugar esa farmacia ni tiene medicamentos, sino más fue la pantalla, y además no está cumpliendo con llevar medicina a los niños con cáncer, de SIDA, etcétera. Y por otro lado, pues llevarlos a los lugares donde se requieren. Y finalmente, pues quedó embarrado también, que es el defensor, es el padrino de la delincuencia organizada. Y además, se ha confesado como el apoyador del ejército, que es el que hace los negocios jugosos con él, sin ni citación de ninguna especie. Y finalmente, pues es el defensor, el apoyador de los gobiernos de tiranos como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. El caso de Cuba, pues le regala millones de barriles de petróleo, de gasolina, toneladas de alimentos y más de 220,000 millones de dólares. Y en cambio al pueblo de Guerrero y Acapulco lo dejó a su suerte, y por si fuera poco, negó que los diputados entregaran o se estableciera en el presupuesto de egresos, que es facultad de él entregar el presupuesto, para darles una partida de 200 a 300,000 millones de pesos para la reconstrucción del puerto. Y finalmente, en Acapulco, fue el día 10, no admitió a ningún ciudadano que estuviera en su circo. Por eso hubo más de 20 manifestaciones a los que López les negó el derecho a su petición y el derecho a su libertad de asociación, porque fueron retenidos por agentes de la policía ciudadana, etcétera. En consecuencia, pues, López no pasa de ser un simple puñal, mentiroso, por cierto. Gracias.